¿Qué tal chicos de YouTube? Bienvenidos a mi canal Andrés99. En el video de hoy les voy a enseñar a cómo repetir el golpe Cayo Perico sin volver a hacer las preliminares, tanto para consolas de antigua y nueva generación y también para los de PC. Este contenido lo pueden tomar como un video de actualización, a pesar de que ese glitch ya existía hace bastante tiempo, solo que con el nuevo DLC cambió un poco ese proceso. Ahora primero les voy a comentar sobre trucos de las preliminares en consolas. Para eso tienen que hacer el Cayo por Cayo, es decir, que el anfitrión se sale del juego mientras que su compañero se queda para recibir el dinero. Y luego pueden cambiar de roles, el amigo se convierte en anfitrión y el anfitrión se convierte en su compañero. Por cierto, el anfitrión cuando se salga del juego va a poder mantener sus preliminares, pero no va a tener el dinero. Lamentablemente el truco no funciona en solitario, sí o sí va a necesitar la ayuda de otro compañero. Siempre ha sido así para consolas, no solo en este golpe sino también en los anteriores DLCs. Antes de hacer el truco y la misión en sí, el anfitrión se tiene que rebajar hasta el 15% de su botín y darle a su compañero el 85% para que su compañero en forma recíproca haga lo mismo. Recuerden que el creador de la partida va a hacer absolutamente todo el trabajo, mientras que su amigo no va a hacer nada. Un poco antes de que finalicen la misión de la manera que lo ven pertinente, el anfitrión ya se tiene que preparar para cerrar el juego en el momento correcto. Ahora el truco va a variar en diferentes consolas, tanto si el anfitrión es de antigua o nueva generación como su compañero. Si el anfitrión y su compañero son de PlayStation 4 o de Xbox One, el anfitrión se tendría que salir cuando aparezca el tejado de la casa de madrazo. Lo mismo sería cuando el anfitrión y su amigo son de PlayStation 5 o de Xbox Series XS. Igualmente se tiene que salir en ese momento. También si el anfitrión es de PlayStation 4 y su compañero de PlayStation 5, igualmente Xbox One como anfitrión y Xbox Series XS como compañero, el creador de la partida se puede salir en la misma cinemática. Pero si el anfitrión es de nueva generación y el invitado no, el anfitrión se tiene que salir del juego cuando le entreguen el sobre. Por cierto, antes de volver a entrar al GTA Online, tienen que borrar el caché del juego. Pero como no tengo consolas, les recomiendo mirar otros videos en donde sí muestren cómo borran caché. A estas alturas se preguntarán, ¿por qué estoy enseñando algo que yo no puedo demostrar? Para empezar, muchos de mis suscriptores son de consolas, aparte que la información la estoy sacando de fuentes fiables tanto de inglés como de español, y no es la primera vez que hago eso. Hace casi 2 años que hice un video similar, en donde igualmente enseñaba el momento en el que se tenía que salir el anfitrión, así que por esa parte pueden estar tranquilos, salvo que en el nuevo DLC pueda cambiar esos momentos, que por cierto ya ocurrió una vez y por eso estoy haciendo este video, aunque medio tarde pero igual. Una cosa importante que se me estaba olvidando decir es de que tienen que hacer el primer golpe de los archivos de madrazo de manera legal, porque si hacen el truco en el primer golpe no les va a dejar el dinero. Este punto es aplicable para consolas y para los de PC. Para si en PC tienen que hacer una serie de requisitos antes de hacer el truco de las preliminares. El primer punto ya lo mencioné, es hacer el golpe de los archivos de madrazo de manera legal. El segundo punto es hacer el golpe en modo normal, para que les funcione mucho mejor el glitch, ya que en mi caso es así. ¿Y cómo pueden tener el golpe en modo normal? Al terminar el golpe de manera legal, tienen que esperar más de 4 días en GTA V Online. Si pueden dejar pasar más tiempo es mucho mejor para que tengan un buen botín, o por lo menos que aumenten las posibilidades de que ocurra eso. Un día en el juego equivale a 48 minutos, que multiplicado por 4 sería 192. ¿Por qué 4 días? Porque en los primeros 3 días no puedes activar el golpe, pero en el cuarto día sí lo puedes hacer, por eso tienen que esperar más de ese tiempo. Pero si no quieren esperar todo ese tiempo, tienen que terminar el golpe con otra persona, ya que solo van a esperar más de 2 días en el juego para activar el golpe en modo normal, es decir, 48 minutos para tener el golpe en modo difícil, y más otros 48 minutos para tener el golpe en modo normal, que eso es lo que queremos. Pero todo eso es el resultado del nerfeo masivo que le hizo Rockstar a Cayo Perico lamentablemente. Ahora hay otras personas que tienen el golpe en modo difícil con la pantera y no lo pueden cambiar. Un poco más adelante les diré cómo pueden hacer el truco de las preliminares, pero eso sí, les tomará más intentos para los que tienen el golpe en esa modalidad. El tercer punto que tienen que hacer sí o sí es el golpe con el desafío Élite. Y para hacer ese desafío hay que hacer otros requisitos para cumplirlo. Los requisitos son llenar las bolsas con los botines secundarios, no fallar ni un hackeo, no hacerse descubrir con los guardias, si es que hacen el golpe en modo sigilo, tampoco reiniciar el golpe cuando pierden las vidas. Y por último completar la misión del golpe Cayo Perico en menos de 15 minutos.
Esos requisitos pueden sonar un poco abrumador, pero si practican demasiado se les va a hacer fácil. En mi caso en este canal subo los videos de los golpes a Cayo Perico que hago en modo sigilo y con desafío élite, así que les recomiendo suscribirse para no perderse ese tipo de videos. Pero ¿por qué sí o sí tienen que hacer ese reto? Básicamente el desafío te da unos 50.000 o 100.000 dólares dependiendo de la modalidad, pero ese dinero no lo vamos a recibir, simplemente lo vamos a sacrificar por el truco de las preliminares, ya que al hacer ese glitch por la nueva actualización se pierde el dinero, y por eso lo vamos a sacrificar el monto del desafío élite en vez del botín. Una vez que terminen el golpe y les aparezca la siguiente cinemática, ya se tienen que estar preparando para desconectar su internet mediante cable LAN, Wi-Fi o modo avión. Ahora pongan atención de lo que voy a decir. Para los que tienen el golpe en modo difícil y que les recomiendo que lo cambien si es que pueden, tienen que contar los 4 pasos del guardia de madrazo a partir de ese momento. Una vez que esté por dar el cuarto paso por completo, desconectan el internet. Ahora, ¿por qué les digo que es más complicado con el modo difícil? Debido a que les cuento por experiencia, ya que les va a tomar más intentos para que les deje el dinero y mantengan el botín a la vez. No digo que lo van a perder sus preliminares, a no ser que lo desconecten muy tarde. Simplemente puede que no reciban el dinero y tengan que hacer una y otra vez hasta que les dé la plata. En mi caso nunca me funcionó con esa modalidad, tal vez debe ser porque se guarda muy rápido, independientemente de la velocidad del internet, que eso es otro punto que voy a tocar un poco más adelante. A otras personas sí les funciona, pero como les dije les toma más intentos, ya que tienen que ser muy exactos para desconectar el internet. Aparte de eso, si lo intentan más de 3 veces al día sin descanso, pueden que pierdan las preliminares, ya que también el Cayo Perico está nerfeado de esa manera. Ahora, para los que tienen el golpe en modo normal como yo, desconectan su internet cuando cambia el color de la pantalla. Sin embargo, en esto hay un pero. ¿Por qué? Porque lo tienen que desconectar antes de que aparezca la palabra de transacción pendiente. Y no importa el momento en que aparezca. Esa palabra puede aparecer antes o después de que cambie el color de la pantalla. Así que tienen que estar atentos todo el tiempo a la parte inferior derecha de la pantalla. Y si no pasa nada, simplemente desconectan cuando cambia el color. Hay otras personas que desconectan su internet cuando recién aparece esa palabra, lo cual no les recomiendo tanto porque puede aparecer esa palabra mucho después de que cambie el color de la pantalla, y ahí sí pueden perder sus preliminares. Y todo eso que les estoy comentando lo digo desde mi propia experiencia. Lo cierto es que todo eso depende también en muy gran parte de la velocidad del internet, porque si tienes el internet muy veloz se te va a guardar más antes el progreso. Así que les muestro la velocidad que normalmente tengo de internet, que es de 2 megas generalmente. A partir de eso pueden calcular más o menos cuándo les puede aparecer esa palabra, porque amigos, un hombre preparado vale por 2. Ahora les voy a comentar lo que hice en ese video. Cuando cambié de cinemática abrí la barra de tareas. Por si se preguntan cómo pueden hacer eso, simplemente cambié la pantalla a modo ventana, en la parte de configuración y gráficos. Una vez hecho eso pueden presionar la tecla Windows para abrir la barra de tareas. Y cuando cambié el color de la pantalla desconecté el Wi-Fi. Y me apareció lo mismo de siempre, botín potencial, botín final con el 100% y desafío élite. Una vez que me apareció la pantalla negra le di en aceptar y esperé a que ingrese al GTA V modo historia. Una vez ahí me conecté al Wi-Fi y luego me fui a GTA Online para reintentar la conexión en el Social Club. Una vez hecho eso, esperé de nuevo a que me aparezca la ventana de Social Club para irme otra vez a GTA Online sesión por invitación. La espera me tomó solo unos cuantos segundos, a veces suele tardar más. Después de eso entré al GTA Online como última aparición en el Cosaca. Y una vez en ese lugar me apareció el golpe superado como imparte de más de 1.419.000 dólares. También me apareció el dinero en la parte superior derecha de la pantalla. Y por supuesto me apareció el botín en la pantalla principal del submarino. Y con eso significa que se hizo el truco de las preliminares de manera correcta. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video y sobre todo que en parte les haya servido. Si es así, deja tu like y suscríbete por favor si eres nuevo para más contenido así. Quiero mandar saludos a Alexis Vázquez. Si quieren que les salude por favor dejen su comentario pidiéndomelo en mi último video del canal. Sin nada más que decir, me despido y nos vemos en el siguiente video. Chao.